Hoy voy a hablarles acerca del Evangelio de Jesucristo, no el de los santos de los últimos días, sino del Evangelio real. El Evangelio de Jesucristo es la única esperanza para los hombres y las mujeres en el día de hoy, no para mañana, para el día de hoy. Y voy a pedir que una vez más, por favor, se coloquen de pie, solamente por respeto a la palabra del Señor. Ahora sí todos, y vamos a leer en Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4, lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta desde Corintio posiblemente, escribe a cristianos, judíos y no judíos, que estaban en Roma, la capital del imperio romano. Y Pablo escribe lo siguiente, en los primeros 4 versículos, Pablo dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Asimismo, inclina tu rostro y permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Te ruego ahora que sea tu Espíritu Santo hablando y no yo, Señor. Quita todo lo que hay de mí que no venga de ti, Señor, y que seas tú glorificando tu nombre. Gracias por todo. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Me gustaría empezar con esto, que podamos reflexionar sobre lo siguiente. Pensar que cuando la vida nos golpea con injusticias laborales, cuando la vida nos golpea con pobreza, discriminación, deportaciones, abusos de autoridad o vicios que tienden a esclavizar a los hombres, surgen algunas preguntas como: ¿dónde yo puedo encontrar justicia? ¿Dónde yo puedo encontrar esperanza? ¿Y quién puede salvarme de esta realidad en la que yo estoy viviendo? Hoy vamos a hablar un poquito de la carta a los romanos. Y este libro responde con mucha claridad y sobre todo con un poder descomunal. Y esta carta nos dice que solo Dios tiene la justicia que el ser humano necesita. También nos dice que solamente Cristo Jesús puede justificarnos. Y también enseña categóricamente que solo el Evangelio de Cristo Jesús puede transformar las vidas y nuestros corazones. Hoy vamos a comenzar una miniserie solamente del capítulo 1. Terminamos una del capítulo 1 de Efesios y ahora vamos a comenzar una miniserie del capítulo 1 de Romanos. Así que comenzamos con esta carta y es una carta maravillosa, tiene una dicotomía extraordinaria, ya que ella puede producir lágrimas de arrepentimiento en un corazón contrito, en un corazón humillado, y también puede producir el gozo que solamente nos otorga Dios a través de la salvación. Esta carta escrita, inspirada por el apóstol Pablo, que en su momento fue un gran perseguidor de la iglesia cristiana, escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y explica con una precisión que solamente puede venir del Espíritu Santo lo que implica el Evangelio de Jesucristo. Así que Romanos es una carta. Si usted quiere saber qué cosa es el Evangelio, usted necesita leer esta carta. Y solamente como trasfondo histórico, esta carta fue escrita más o menos en un periodo entre el año 57 al año 58 después de Cristo. Probablemente Pablo, estando en la ciudad de Corinto, escribe estando en un momento en donde él espera que puede ir en algún momento a Roma. Algunos comentaristas dicen que Pablo
estaba pasando su estancia invernal mientras escribía esta carta. Y como dije al inicio, la carta está dirigida a una iglesia compuesta de judíos y de no judíos, a los que la Biblia llama gentiles, que vivían en la capital del Imperio Romano. El verso 7 dice eso, que la carta está dirigida a los romanos. No obstante, esta iglesia de judíos y no judíos que estaba en Roma enfrentaba una serie de situaciones. Tenían una tensión cultural y una tensión étnica. De hecho, también tenían confusión doctrinal sobre lo que era la ley y sobre lo que ahora es la gracia de Dios. Y era una ciudad, la iglesia estaba en una ciudad que promovía el pecado como un estilo de vida. Y aunque parece ser que Pablo aún no los conocía en persona, les escribe a estos creyentes para exponer el evangelio con claridad, para decirles que la justicia de Dios se ha revelado en Cristo Jesús, y también para enviarles un mensaje de unidad en una iglesia que aparentemente habían conflictos. Y esto es interesante. En las iglesias se supone que no debe de haber conflictos, pero hay conflictos. Por eso las personas que no están en la iglesia hablan mal de la iglesia, porque nosotros nos encargamos de dar mal testimonio. En la iglesia a veces hay chisme, hay murmuración, hay gente que no suma, sino que resta. No hay gente que divide en vez de multiplicar. Pero ese es el cuerpo de Cristo en la iglesia y algunos están enfermos dentro de ese cuerpo. También esta carta nos motiva a vivir una vida práctica y también nos exhorta a vivir una vida misional. Así que nosotros podríamos hablar de esta carta maravillosa como una catedral doctrinal en la que cada piedra de esta catedral revela quién es Dios, ya que Romanos nos muestra a Dios como un Dios soberano, como un Dios justo y como juez del pecado. Y Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El pecado va a tener su retribución. El pecado va a tener sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Puedes hacer todo lo que quieras, pero al final del día, al final de tu historia, tendrás que estar delante de Dios. Romanos también nos enseña que Dios es soberano sobre la salvación y es Él el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La misericordia de Dios se revela en aquellos que creen en el evangelio como poder de Dios para salvación, dice Romanos 1:16. Y también nos muestra que Dios es el centro y Cristo Jesús es el centro de cada doctrina que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, Romanos nos dice que todo gira en torno a la gloria de Dios. Y todo lo que estoy diciendo es a manera de introducción para que usted pueda entender lo que es la carta a los romanos. Romanos también nos muestra lo que Jesucristo hizo por los seres humanos, sobre todo por aquellos que hoy creen en Él. Romanos nos enseña que solamente en la persona de Jesucristo es que se logra la completa salvación. No hay nadie más fuera de la persona de Cristo que pueda salvar a los hombres pecadores. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Cristo Jesús es el único Salvador del mundo. Romanos dice que Él murió por los impíos. Romanos 5:6. Cristo murió por los impíos, murió por mí, porque usted y yo antes de venir a Él éramos impíos, aunque hay algunos que todavía se siguen comportando como impíos. Romanos sostiene que solo por medio de Cristo es que somos reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5 verso 10 dice: somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y Romanos también nos dice en el capítulo 6 verso 23 que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna solamente en la persona de Cristo Jesús, no en ninguna religión, no es en los bautistas, no es en los evangélicos, es en Cristo Jesús. No se trata de religión, se trata de relación con el Dios de los cielos. Ahora, Romanos también explica
que la obra de la salvación es totalmente de Cristo. No hay ningún mérito de nosotros. Usted no merece nada para ganar la salvación. Lo único que merecemos es el castigo, la ira de Dios. Pero Dios en cambio ha derramado su gracia y su misericordia. Pablo dice en Efesios: porque por gracia soy salvo. Y esto no es un don de vosotros. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don de Dios. Todo viene de parte de Dios. Así que no hay ningún mérito en nosotros. Y esto es lo que nos explica la carta a los romanos. Romanos también dice: ¿quiénes somos ahora los que estamos en Cristo Jesús? Y se supone, de acuerdo a Romanos, que cada uno de nosotros, los que hemos venido a Cristo, hemos cambiado nuestra identidad a una identidad totalmente diferente, transformada, porque ahora nuestra identidad está unida a la de Cristo. En Cristo Jesús, usted y yo hemos sido justificados por la fe, y a través de esta justificación, entonces usted y yo tenemos paz para con Dios. No obstante, hay hombres y mujeres que todavía siguen en guerra con Dios y están en pleito con Dios, por lo tanto no hay paz con Dios. Romanos también nos dice que por nuestra unión con Él hemos muerto al pecado, y que ahora vivimos para Dios, dice Romanos 6:11. Pablo dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y asimismo, Romanos nos asegura también que podemos disfrutar en el futuro de una herencia eterna bendita, ya que Pablo dice: no hay ninguna condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. Y ese es el boleto, esa es la visa, esa es la garantía. Hay algunos que están preocupados por la crisis migratoria y creen que la situación se va a determinar por una declaración de un documento de que dice que si estamos bien o estamos mal en esta nación. Preocúpese más para que en el acta de sus decretos no exista algo que diga: esta persona está condenada y esta persona no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, no hay ninguna condenación, dice Pablo. En otras palabras, lo que éramos en Adán por causa de la herencia pecaminosa dejó de definir nuestra vida. Ahora somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Ahora somos de Cristo. Romanos también nos enseña cómo debemos de vivir. Todo esto nos lo enseña esta carta, así que yo le animo a que la lea. Todavía no entra al versículo 1, ¿ok? Pero Romanos nos dice todo esto. Y Pablo dice que este evangelio que provoca salvación transforma nuestra vida práctica la transforma. Nos llama a vivir una vida santa. Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. También dice que no le debamos nada a nadie. Por si acaso usted debe a alguien algo y no ha pagado, vaya y pague, haga arreglos de pago y pague. Y también nos enseña que nos amemos los unos a los otros. Romanos 13:8. Así que tenemos una carta maravillosa, una joya preciosa en la carta a los romanos. Y Pablo dice que Romanos enseña que Cristo no solamente salva nuestra vida de la condenación eterna, también nos salva para que vivamos una vida nueva, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que Pablo escribió esta carta hermosa a creyentes que están viviendo en Roma, una ciudad grande. Para esa época ya Roma había construido una serie de carreteras preciosas. Se hablaba de la famosa Pax Romana, la paz en Roma. Y Roma era el lugar donde todos querían emigrar, donde todos querían ir. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Hoy todos quieren venir a los Estados Unidos. Roma era una ciudad grande, influyente, poderosa. Tenían el poder económico, el poder cultural, el poder militar, el poder religioso estaba en Roma. Pero todo esto convertía a esta ciudad en un peligro espiritual para los creyentes.
De manera similar, nosotros aquí en Houston, Texas, la famosa ciudad espacial, a mi juicio ahora la mejor ciudad del mundo y la mejor de Estados Unidos. Hay algunos que todavía siguen, algunos hermanos cubanos. Yo vine de Miami. No, Miami todavía es Egipto. Esto ya es un poco más la tierra prometida, en serio que sí. En Houston es un lugar donde muchos sueños se levantan, muchas expectativas. Algunos llegan creyendo que van a llegar a Houston y se van a comer la ciudad de Houston. Pero muchas veces chocan con una realidad que no esperaban. Porque también Houston es una ciudad donde muchos corazones se derrumban. Houston es una ciudad llena de oportunidades. Sí, yo creo que sí. Pero también es una ciudad que está llena de presión, de injusticia. Es una ciudad que se presta a la tentación, al dolor. Y esto puede apartar a los creyentes del camino de Cristo y mantener aún más alejados, cegados el entendimiento de aquellos que no quieren nada con Jesús. Así que de la misma forma que los creyentes estaban viviendo en Roma, que enfrentaron estos desafíos culturales y espirituales que estaban poniendo a prueba su fe, nosotros también aquí en la ciudad de Houston en el año 2025 enfrentamos luchas que son reales cada día. Esas luchas incluyen miedo al futuro. Hay algunos de nosotros que no sabe qué va a pasar con el futuro. Por cierto, la economía de la nación parece empezar a moverse negativamente. Un 3% de inflación se está preveyendo para la nación. Hay miedo, ¿qué va a pasar con la economía? Hay algunos que no tienen trabajo suficiente. Conozco algunos camioneros que no pueden hacer todos los viajes que hacían antes, sino que ahora tienen 1 o 2 viajes en la semana. Hay miedo al futuro, pero también hay la incertidumbre migratoria. Hay miedo, nadie quiere ir a los supermercados, nadie quiere ir al trabajo, nadie quiere ir a la escuela. Y ahora nadie se salva, no importa de qué nación sea, si eres hispano, se está en el blanco, en la mira. Y todo esto está ocurriendo y no nos podemos hacer de la vista ciega. Así que hay incertidumbre migratoria, hay presión en el trabajo. Algunos de nosotros han tenido que ser sacados de los trabajos porque se les venció el permiso de trabajo. Estamos viviendo una realidad que es así. Por otro lado, hay otros que están solos en esta nación. No tienen a nadie más, no tienen a nadie en quien ir y poner su cabeza para llorar. Se sienten solos. Tienen dolor, tristeza. Los que ya tienen su familia, denle gloria a Dios porque tiene a su familia. Pero hay personas que pasan el día de Acción y Gracias solo, que tienen que ir con amistades. O personas que no pasan la Navidad con nadie porque están solos. Cuando se enferman tienen que venir alguien más, no de la familia, a ayudarle porque está solo. La ciudad está enfrentando esto. Hay dolor, hay presión, hay familias que todavía no pueden estar unidas por tantas cosas. Así que no estamos muy distantes de lo que vivieron los primeros creyentes en Roma. Y esta carta nos enseña que a pesar de todas estas cosas, a pesar del miedo al futuro, a pesar de la lucha que tiene, la incertidumbre migratoria, la presión del trabajo, la soledad, el dolor y todas estas cosas, déjame decirte, y he venido para esto hoy, que aún hay esperanza, y la esperanza está en Jesucristo, Rey de gloria y Señor de los señores. Él es la respuesta a todas esas cosas.
Y Él ha sido la misma respuesta de hace 2000 años. Y la respuesta es el Evangelio de Jesucristo, Cristo mismo. Debido a esto, Pablo se propone, inicia explicando en su carta la naturaleza eterna y perfecta del Evangelio de Jesucristo. Primero, Pablo se propone mostrar de dónde viene este Evangelio, a dónde apunta y qué es lo que este Evangelio realmente produce. Quiero hablar que el Evangelio está en el plan eterno de Dios. Mire lo que dice verso 1 y 2, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando uno lee este pasaje, desde el mismo inicio uno se encuentra que al menos hay tres verdades fundamentales o esenciales en estos dos primeros versículos. La primera verdad es que Pablo dice que el Evangelio es de Dios. El texto dice, hablando de Pablo, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. En el verso 1, apartado para el Evangelio ¿de quién? De Dios. Detengámonos en esta frase. Pablo parece enseñar que el Evangelio no es un invento humano. Hay algunos que dicen que el Evangelio o los evangélicos surgimos con Martín Lutero. Los evangélicos no surgimos con Martín Lutero. Surgimos de la misma enseñanza de Cristo Jesús, porque predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. El Evangelio no es un invento de Lutero. Es más, Lutero cometió un montón de errores. El Evangelio no es un invento humano. El Evangelio tiene un origen divino. El texto dice que apartado para el Evangelio de Dios. Es de Dios de donde viene este Evangelio. Y este Evangelio nos llegó a nosotros en un acto de la demostración de amor más grande que cualquier ser humano puede tener. Hay personas que dicen, es que Dios no me ama. Dios sí te ama. Y tanto amó Dios al mundo que lo demostró al enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros debemos de partir de esta premisa. El Evangelio viene de Dios. Y como viene de Dios, es Dios quien toma la iniciativa de venir a buscarnos. Todo el tiempo Dios anda llamándote una y otra vez. Dios es el que llama, Dios es el que busca, Dios es el que se sacrifica. Porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La segunda verdad que veo en estos dos primeros versículos es que el Evangelio no es algo reciente, no es algo inventado, no es algo que se le ocurrió ayer a alguien. No. El Evangelio, dice Pablo, que había sido prometido, verso 2, antes por los profetas, por sus profetas, por los profetas de Dios. Así que no es algo reciente. Más bien el Evangelio es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Efesios 1:4, en las predicaciones de Efesios vimos que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto implica, porque hay personas que piensan, cuando Dios creó al hombre, entonces Dios tuvo que mandar a un Salvador para un plan B, para que el hombre se salvara. No,
No fue así. Dios nunca tiene un plan B. Dios siempre tiene el plan A. Y el plan A de Dios siempre es el mejor. Siempre es bueno, agradable y perfecto. Y ese plan A de Dios fue Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. No hubo un plan B. Hubo siempre un plan A. Así que esto implica que no somos el producto de un plan B. Somos el producto del plan A, el plan del cielo, el plan de Cristo, el plan de Dios. Y Cristo mismo fue siempre ese plan de Dios. La Biblia dice en Pedro que Cristo fue manifestado, este evangelio fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, dice 1 Pedro 1:20. Y la tercera verdad que hay en estos primeros versículos es que el evangelio está revelado en las escrituras. Es decir, no está oculto. Dios lo anunció mediante los profetas, dice el texto. El verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es interesante que 700 años antes, como el caso del profeta Isaías, hablaron y apuntaron y se refirieron a un ser, a una persona que lo llaman un rey eterno, que lo llaman un siervo que muere por pecadores, pero que también lo llaman un salvador que tiene el poder para vencer a la misma muerte y levantarse al tercer día entre los muertos y proclamar que Él es el Señor. Un rey eterno, dice Samuel, 2 Samuel 7, 12 al 14. Un siervo que muere cruelmente por viles pecadores, dice Isaías 53. Un salvador que muere, que vence la muerte, dice el salmista en el Salmo 16, 10. Los profetas hablaron de Él. Él apareció, el verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Así que, mis hermanos, Jesús es la prueba absoluta del evangelio. Es la prueba absoluta de la fidelidad de Dios y del anuncio de los profetas. Él es el cumplimiento de cada profecía que encontramos en las escrituras, al menos con el tema de la redención y de los tiempos finales. Jesús dijo que las escrituras daban testimonio de Él. A los discípulos les dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en toda la palabra de Dios. Por eso es que el evangelio, mis hermanos y amigos, el evangelio y toda la escritura trata de Cristo, no de nosotros. Es Cristo el centro de toda predicación. Hay iglesias y predicadores que exaltan al hombre, queriendo hacer sentir bien al hombre, cuando el mensaje debe ser Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Salvador del mundo. Estamos aquí por causa de Él, reunidos en su nombre, no por otra cosa. Primero le damos gloria a Él, primero lo alabamos a Él, lo honramos a Él, oramos y pedimos en el nombre de Él, que es un nombre todopoderoso. En ese nombre fue que esta familia vino, en este nombre fue que llevamos esas bolsas de alimento el día de ayer, en ese nombre la iglesia se movilizó. Es un nombre poderoso y estamos aquí por Él. Así que no trata de nosotros. Él es el centro de todo. Él es el autor y consumador de la fe. El que logra entender quién es Jesús, logra entender toda la escritura, porque todo apunta a Él. Pastor, es que no entiendo a veces cuando leo la Biblia. Entienda que todo apunta a Él. Cristo Jesús.
Las Escrituras hablan de su padecimiento, muerte, resurrección. Por ello es que estamos aquí y predicamos tal y como Él ordenó, que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a las naciones, empezando con nuestra Jerusalén, que ayer fue Villas del Sol, y la otra comunidad que fuimos. Lucas decía: nosotros somos testigos de estas cosas, de que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y nosotros somos testigos de su poder, porque nosotros mismos somos parte de ese poder que Él ha transformado. Obviamente no somos perfectos y nos equivocamos. Y es interesante que muchos de ustedes que tienen familia no creyentes le dicen: pero no es que vas a la iglesia, no es que eres aleluya, no que ahora eres cristiano. Y ahí están señalando: pues bendito Dios, somos aleluya y somos fanáticos. Sí, qué bueno ser fanático de Cristo Jesús. ¿O hay algo mejor que Cristo Jesús para ser fanático? En Él Dios cumplió su promesa más grande, enviarlo desde el Génesis 3:15, desde lo que se llama el protoevangelio. Él lo envió. Pero esto a mí al menos me llama la atención de que si Dios cumplió su promesa más grande, eso quiere decir que tampoco va a fallar en sostener a su pueblo, como muchas veces lo ha prometido a lo largo de las Escrituras. A diferencia de nosotros, que hacemos promesas y que las quebrantamos, las rompemos, juramos en su nombre y las quebramos así. Él, cuando jura por su propio nombre, jura por lo más sagrado, y no puede haber contradicción alguna en su naturaleza de jurar por Él mismo y no cumplir lo que Él dice. Él no rompe las promesas, Él las cumple. Y si cumplió la más grande, que fue enviar a su Hijo, también cumplirá estas otras promesas que son para nosotros. Hay personas que están pasando crisis ahora económica fuerte. Quizás algunos no lo decimos con estas letras, pero quizás sí hay pobreza. Ayer nosotros, mientras repartíamos estas bolsas de alimento, decíamos: qué familia, Señor, quizás hoy no tenían nada que llevar a su mesa. ¿Cómo es la gracia de Dios? Estas personas no pagaron nada, fue por gracia. La gracia de Dios llegó con unas bolsas muy lindas. Llegó y no sabemos quién estaba pasando hambre, y recibieron esto. En la pobreza Dios sostiene a su pueblo. Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple todo. Su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero hay que someternos a Él. No nos falla tampoco y nos sostiene cuando aún tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos agarren ahí y que la migra ande por ahí. Tenemos miedo de eso. Pero se nos olvida que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si me agarran, no me van a agarrar solo, me van a agarrar con Cristo Jesús. Y si Él está en mí, ¿quién contra mí? Tenemos miedo por las persecuciones que estamos viviendo. El miedo es real.
A veces yo cuestiono a alguien que dice, hermano, pero tenga fe, tenga fe. No, espérate, tengo miedo. ¿Cómo que tenga fe? Tengo miedo, espérate. Primero déjame tener miedo y después voy a tener fe. Porque entonces si no me da miedo, entonces ¿qué soy? Si Pedro, que estaba ahí con el Señor delante de él, cuando vio que la cosa se puso turbulenta, empezó a caminar sobre las aguas, Pedro viendo a Jesús, quitó la mirada de él y empezó a hundirse. Un hombre le dijo a Jesús, Señor, ayuda a mi fe. Pero la Biblia dice que aún en la persecución, Pablo en Romanos más adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire lo que dice Pablo en Romanos 8:35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué de estas cosas me van a separar del amor de Dios? Pablo dice, como está escrito, como Dios ya lo ha dicho, por esta causa, por ti, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, y somos contados como ovejas de matadero. Pero Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí viene Pablo a decir, escuche, para usted que está preocupado, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que me separe de este amor. Ayer, cuando nosotros estábamos visitando, vimos el rostro de nuestros hispanos. Llegamos a apartamentos donde había miedo. Algunos se asomaban, algunos no abrieron por miedo. Si cierran la puerta ahí, por favor, atrás. Algunos se asomaban, miraban, levantaban la ventana. Con el hermano Yavar, con Daniel y con Andy tuvimos que parar un poquito porque de pronto íbamos repartiendo en las camionetas. Abríamos las puertas para que las personas no se nos fueran y nos bajábamos rápido y las personas se asustaban y miraban a Yavar como policía, qué sé yo. Vimos estas cosas. Vimos adicciones el día de ayer. Hombres jóvenes, hermana Yamile y Oquel, estuvieron con un joven que estaba totalmente drogado. Otros, como fue el caso de la hermana Lilian y Humberto también, y Yadira con Ruti, hombres borrachos que buscan cómo escapar de este mundo a través de estas cosas. Hombres metidos en la droga, metidos en la adicción del alcohol. Otros con ese miedo, con esa ansiedad por la crisis migratoria, entre otras cosas que vimos por ahí. Pero también vimos rostros quebrantados, vimos rostros que lloraron, que vieron que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios nos había enviado en cierto modo para ir por ellos, para decirle, Dios no se ha olvidado de ustedes, nosotros estamos aquí en representación de ese Dios. Hubo gente que rindió su vida a Jesucristo como el Señor y Salvador personal de su vida. Hubo gente que confesó su pecado. Y hoy tenemos una familia que está aquí. Así que Dios fue glorificado. Gloria a Dios por eso. A pesar de todas estas cosas, el hambre, el miedo, la ansiedad y todas esas cosas, ninguna de ellas escapa del alcance del evangelio eterno de Dios. Y todo aquel que viene
al Evangelio de Cristo Jesús, tiene esperanza, puede tener paz en medio de la tormenta, puede encontrar otras cosas, incluyendo una nueva familia, la familia de la fe. Es lindo cuando trabajamos como equipo. El viernes, yo no sé los hermanos, pero se sentía un ambiente espiritual. Hay que ir todavía el lunes a ver si todavía quedó la unción por ahí, por algún lugar. Porque fue lindo ver a mi hermana Carmen Orellana. Póngase de pie, hermana Carmen. Ver a la hermana Yamile, ponte de pie. Y no quiero poner de pie al resto, a ellas específicamente. Mi hermana Carmen Orellana tiene una condición. ¿Lo puedo decir lo que tiene? Tiene lupus. Mi hermana Yamile tiene una condición en sus pulmones. A la hermana Carmen y a la hermana Yamile, a la hermana Carmen el viernes y a la hermana Yamile el sábado. Y a la hermana Irma. ¿Dónde está la hermana Irma? Hermana Irma, póngase de pie también. Hermana Irma, estaba ahí y Isaí dice: pastor, mi jefita, pastor, anda ahí. Y yo le dije: deja a tu jefita tranquila, que tiene más fuerza que tú. Estas mujeres, con su dolor, con su quebranto, la hermana Carmen empezó a trabajar muy fuerte. Después que terminamos todo, vino la fatiga. La hermana Yamile igual. La hermana Irma con su bastón, tiene recién operada, pero estaban haciendo la obra de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios se glorificó. Gracias, pueden sentarse. Fue lindo ver eso. El pueblo de Dios estaba unido. Los que no fueron, hermano, usted no sabe lo que se perdió. Dios se glorificó. Y número 2, y vamos a ir terminando. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios, quien es verdaderamente hombre, totalmente hombre y verdadero Dios. Mire lo que dice en Romanos 1, 3 al 4. Para los teólogos, este es un versículo que nos presenta una cristología completa, ya que estamos hablando de cristología los martes. Por cierto, los espero el martes en nuestro debate. La Biblia afirma categóricamente que Jesús es verdadero Dios, totalmente Dios. Verso 3, dice el texto que Jesucristo es del linaje de David según la carne. Mateo 1 muestra la genealogía de Jesús. Dice: la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El hecho de que la Biblia nos muestre a un Cristo que fue y es totalmente humano implica que Él se identifica con nuestra realidad. Es que no tengo dónde dormir, pastor. Él no tenía dónde reposar su cabeza. Nació un pesebre, fue su cuna. Ahí estuvo Él. Fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15. En todo, pero sin pecado, en su humanidad. Además de ello, Él es capaz entonces de entender la injusticia del sistema que oprime, de la cultura que oprime y del dolor que puede marginar. Él lo vivió, lo experimentó en carne propia. Pero si usted quiere aprender más de su naturaleza, venga los martes. Estamos estudiando un curso de teología. El verso 4 dice que también fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Y esto realmente fue validado por su resurrección. Pablo en Corintios 15, 3 y 4 dice que Él resucitó y se presentó vivo con pruebas maravillosas. Dice el libro de los Hechos también.
Pero Pablo también declara categóricamente ahí en Colosenses 2:9 que en Cristo Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él es Dios con todas las letras de Dios grande. Es la misma esencia, el mismo poder y la misma gloria que tiene el Padre, la tiene Cristo. Debido a todo esto, entonces, Jesús es el único que puede salvar al pecador, vencer al pecado, dar la vida eterna, romper cadenas espirituales, y puede romper tus ataduras de alcohol, de droga, de depresión. Incluso puede socorrerte, ayudarte en aquellos papeles que todavía no llegan. Y Él es el único que puede darte el valor a perder el miedo de perderlo todo. El Evangelio declara que Jesús es el único que puede liberarnos y es el único que puede salvarnos. Y Juan escribió y dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Deja que Jesucristo te libere. Deja que Él sea tu libertador. Él es el único. Cuando esto acontezca, serás verdaderamente libre. Bendito Cristo Jesús. Este Salvador no solamente nos perdona, también nos transforma y nos envía, como en el caso de ayer. Pero voy a dejarlo ahí, porque el próximo domingo vamos a continuar con la otra parte de estos versículos. Pero amigos que nos visitan y hermanos, hemos visto que el Evangelio no es una religión humana, ni un invento de hombres, ni un mensaje motivacional. El Evangelio viene de Dios, nace de Dios, está en el plan eterno de Dios, centrado en la persona de Jesucristo, verdaderamente hombre y verdaderamente y totalmente Dios, quien vino a salvarnos del pecado, la condenación, y nos vino a dar una vida para ahora tener esperanza. Él es el autor del Evangelio. Dios es el autor del Evangelio. Cristo es el cumplimiento del Evangelio. Su resurrección es la garantía del Evangelio. Y este Evangelio llegó hasta nosotros porque Dios nos amó primero. La pregunta más importante ahora para ti es esta: ¿ya has recibido tú este Evangelio? ¿Ya has rendido tu vida a Jesucristo? Porque aunque el Evangelio es eterno y aunque es poderoso y suficiente, escucha bien, el Evangelio no transformará tu vida. Escucha bien lo que te voy a decir. El Evangelio no transformará tu vida hasta que lo creas con fe y te rindas a Cristo como Señor. Es la única manera en la que transformará tu vida. La Biblia dice: si confesares con tu boca, Romanos 19, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tal vez en el día de hoy, octubre 26 del 2025, llegaste a esta congregación con el corazón cargado por la injusticia, con miedo por la situación migratoria, con heridas por traiciones o abusos. Llegaste con preocupación, incluso preocupaciones bien difíciles como del cómo poderle dar alimento a tu familia. O quizás estás aquí y tienes cadenas, como cadenas de alcohol en tu vida, de droga, de depresión o de ansiedad. Hoy Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, Él dice: yo puedo liberarte, yo puedo sanarte, yo puedo salvarte, yo puedo darte una nueva vida, yo puedo restaurarte. Él lo puede hacer porque Él murió para que nosotros disfrutáramos de todas estas cosas. Pero no solamente murió, también resucitó
para que un día cuando tú y yo moramos, también podamos resucitar en el día de la resurrección de los muertos. Y déjame decirte una cosa más, el evangelio no es para gente perfecta. ¿Sabes por qué nos vestimos bien, creo yo, cuando venimos? Porque todos los creyentes se arreglan, ¿no? Como que vamos a una fiesta. Es porque venimos con gozo, contentos de lucir bien delante de nuestro Salvador. Pero si no tienes, aún si no tuvieras ropa y no, ven, porque Él te recibe así y te ama así también. ¿Entiendes esto? Él no vino para los intelectuales, nada más. Oh, es que no estudié nada. No es para los perfectos. El evangelio es para los que están quebrantados, heridos, maltratados, engañados, cegados, incluso hasta por personas, y con mayor razón por el pecado y por las opresiones diabólicas. El evangelio de Jesucristo es para esos que están cansados y que de pronto lloran ahí en angustia y dicen: no puedo más, no puedo más. Y aquí está el poder del evangelio. Jesús lo dijo en Mateo 11:28. El mismo Cristo Jesús, el mismo Rey de Gloria, te está invitando y dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, vengan a mí, y yo los haré descansar. Quiero hacerte un llamado. Si hay alguien aquí entre nosotros que hoy necesita ser perdonado, ser restaurado, ser salvado, ser libre, Cristo Jesús está aquí hoy por medio de su Espíritu Santo. El evangelio te ha sido anunciado y yo espero y confío que el Espíritu de Dios esté abriendo tu corazón y que la salvación y la restauración y la sanidad para tu vida esté disponible ahora para ti. Así que no te vayas como viniste. Hoy puedes salir diferente, puedes salir lleno, restaurado, libre, salvo, confortado, lleno de Él. Deja a un lado lo que estás sintiendo o lo que te oprime y ven a Él. Hoy oro en este momento para que si alguno de ustedes en este lugar ha escuchado la voz del evangelio y su Espíritu Santo le esté tocando, que sea Él llamándole ahora a la salvación, a la nueva vida en Cristo y a la restauración y al ponerse a cuenta con este Dios. No voy a insistir tanto porque creo que el Dios de los cielos no debería de ser tan insistente a veces con nosotros. Pero aquí te lanzo la invitación. ¿Quieres venir a Cristo Jesús? A como estés, con lo que tienes y con lo que no tienes. Si eres creyente y sabes que necesitas realinear tu vida, ven ahora. Y si no eres creyente, entonces ven también ahora. La iglesia orando ahora. Si hay alguien que quiere que oremos por él o por ella, me gustaría ver tu mano levantada. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pónganse de pie los que levantaron la mano, nada más. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que ha entendido esta palabra, que Dios le ha hablado? No tenga pena, póngase de pie si cree que Dios le ha hablado. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Los que están de pie, ahí donde están, repitan conmigo. Señor Jesucristo, yo sé que tú tienes el poder para que yo sea restaurado ahora. Tienes el poder para que yo sea salvo.
Tienes el poder para que yo sea perdonado. Tienes el poder para sanar mis heridas, para darme fuerzas cuando no puedo más. Tienes el poder para sacarme de toda situación migratoria, de todo abuso, de toda herida, de toda traición, de toda preocupación familiar. Sé que tienes el poder, Señor, para sacarme de las cadenas del alcohol, la droga, la depresión, la ansiedad. Señor, aquí estoy delante de ti tal y como soy. Y primero me humillo y confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor. Te pido perdón por mis pecados. Salva mi vida y dame la oportunidad de vivir como una nueva criatura. Soy tu hijo, soy tu hija. Tú me escogiste, tú me compraste. Gracias por escuchar el evangelio que transforma y que perdona y que renueva, que guía, que redime. Gracias porque apenas estoy empezando nuevamente contigo. Bendice a mi familia, cuida a mi familia, líbrame de todo mal y de todo peligro. Gracias por todo, Señor Jesús. Y es en tu nombre que yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga en gran manera.